Ahí está, Fede, ¿cómo estás? Hola Cami, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, Qué cansado bueno. un poco del encierro, pero bien. Del éxito pensé que me ibas a decir. No, bueno, sí, también, de eso no te cansás, pero No, 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 sí, no te cansé. no, pero quiero decir, no, que sí, la verdad que este año tuve varias noticias muy lindas, muy contento con eso, pero sí también es cierto que estar tanto tiempo en confinamiento, digamos, no es sencillo, ¿no es cierto? No, no es sencillo. La verdad que no, no es fácil pensar de que esto es una joda, de que es algo menor. Está lejos de ser así. Es complicado para todos. A todos nos interpela de alguna manera y hay días y días, ¿no? Hay como momentos en donde de pronto la reflexión se hace mucho más honda, mucho más profunda, porque esto nos conecta con una, primero que es una situación inédita que nunca habíamos atravesado y la estamos atravesando en el mundo entero de forma colectiva, o sea que es un fenómeno, creo que intenso a nivel personal, a nivel individual y también intenso a nivel global. Sí, sin duda, porque además eh, tenés por un lado la crisis sanitaria, la emergencia sanitaria, lo que ha provocado la pandemia en términos de salud pública. Eh, Todos estamos al tanto, ¿no? Nos hemos hecho eh, casi expertos en estadísticas sanitarias, ¿no? Casos confirmados, tanto la tasa de duplicaciones, tantos muertes por millón de habitantes, pero además del derecho sanitario, del fenómeno sanitario, está todo lo que la pandemia produce en términos sociales, económicos, políticos y culturales, ¿sí? El impacto que ha tenido la pandemia, no solo para la salud, sino para todos los ámbitos, digo, de la vida social, han sido muy grandes, ¿no? En todo el Una vida mundo. social que deja de existir, básicamente. Curioso porque Sí, somos sujetos sociales por sobre todas las cosas. sí, es cierto que, bueno, uno de los coletazos que ha tenido esta crisis pandémica ha sido ese repliegue hacia el ámbito privado con un nivel de radicalidad para el cual nadie estaba preparado, ¿no? Si bien es cierto eh, que en la sociedad contemporánea, antes de la crisis esta pandémica, había distintos fenómenos que tenían que ver con la privatización de un montón de aspectos de la vida de las personas. Claramente la pandemia ha llevado esos fenómenos a un nivel, a un plano mucho más marcados, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Argentina, que ha sido uno de los países donde el confinamiento ha sido más duro y más prolongado. Ya llevamos más de 2 meses de cuarentena, ¿no? Y en otros países un poco menos, pero aún así en gran parte del mundo ha estado un mes y medio, las personas confinadas en sus hogares, con todo lo que eso acarrea, ¿no? En términos de, bueno, se podría hacer un inventario interminable, ¿no? Pero el fenómeno del teletrabajo, ¿no? Sí, 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 Se sí, tal pierde cual. se ha vuelto, sí, Que vos lo decime. estás experimentando, Sí, porque sos docente, Federico Mare da clases, también ejerce sí, la docencia como historiador en colegios de sí, la ciudad, y realmente ha sido un desafío monumental para el sí, docente tener que de alguna manera asumir este desafío y sufriendo aparte un destrato por parte del Estado descomunal. sí, sí, porque la primera actitud de muchos gobiernos fue el show debe seguir, ¿no? Metafóricamente hablando, ¿no? Esto de creer que la imposibilidad de trabajar en los lugares habituales iba a significar como
una carta abierta, un cheque en blanco para la haraganería, para la holgazanería, para la vagancia, ese prejuicio que tienen muchas veces las autoridades, las patronales, también las autoridades estatales, de ver a la persona que trabaja, al laburante, al trabajador, a la trabajadora, como alguien que hace lo posible para no trabajar. Entonces, producida la crisis pandémica, lo primero que se pensó es, ¿cómo lo controlo? ¿Cómo garantizo que esa persona no holgazanee en su casa? Esa fue lo primero que apareció fue una preocupación de tipo disciplinaria, ¿sí? Es decir, evitar que, entre comillas, ¿no?, los recursos humanos no hagan nada, ¿no? Y la verdad es que no ha sido esa la situación, porque al contrario, el teletrabajo lo que ha significado, por lo menos claramente en el caso de la docencia, de la enseñanza, es una sobrecarga brutal de trabajo. Yo en mi caso estoy trabajando el triple, el cuádruple, incluso llegué a trabajar dedicación de horas por día. Y es una situación generalizada con todos mis colegas que he hablado. La situación es la misma, se ha duplicado, triplicado, cuatriplicado la cantidad de horas que uno dedica. ¿Por qué? Pero no es una cuestión difícil de entender en realidad. Al ser todo virtual, el trabajo se vuelve mucho más engorroso, ¿sí? Corregir una tarea que te envía un estudiante por fotos de WhatsApp o por un mail, hacer la devolución, si hay algo que corregir, es decir, todo ese proceso, ¿no?, de enseñar mismo, la enseñanza y el aprendizaje, al ser todo virtual, se vuelve todo más engorroso y los plazos se estiran. Y aparte estamos hablando, Fede, de que tenés alumnos de diferentes clases sociales, lo que implica que la conexión, el vínculo con las nuevas tecnologías, con los soportes digitales, también se hace complicado, porque esto lo que hace es no solamente complicarles la vida a los docentes, para cumplir a rajatabla con la currícula, sino que también expone un montón de desigualdades económicas súper perversas, porque son muchas las familias que no tienen acceso a Internet. Entonces también es una falacia pensar de que las nuevas tecnologías llegaron para democratizar esto. La pandemia básicamente ha evidenciado que el panorama es desolador en este sentido. Sí, coincido totalmente. Yo de hecho trabajo en escuelas en contextos urbanos marginales del Gran Mendoza, en el oeste de Godoy Cruz, y allí claramente se evidencia esto que vos señalás, es decir, hay lo que se conoce como la brecha educativa digital, es decir, hay muchísimos estudiantes que no tienen posibilidad de acceder a Internet, que de hecho no tienen correos electrónicos. Por supuesto que la mayoría ya tiene celular, pero habría mucho que decir, no tienen smartphones, tienen celulares muy viejos, precarios, muy precarios. Muchos usan el sistema prepago también, entonces no están conectados todo el tiempo. Exacto, está con la problemática de que no tienen datos o cuidan los datos como si fuera la vida misma, porque no tienen esos planes que puede tener la clase media o la clase alta, tienen celulares muy viejos. Además, tantas cosas para decir, pero por ejemplo, escribir en un celular de esos, no estos celulares smartphones de última generación, sino los celulares más viejos que suelen tener estos estudiantes en ámbitos urbanos marginales, les cuesta mucho escribir, no pueden hacer un trabajo práctico. Una cosa es escribir en un celular un mensaje, hola, ¿cómo estás? Y otra cosa es escribir un texto de largo aliento, o sea, escribir textos de cierta extensión, ¿no es cierto? No es lo mismo un mensaje cortito que producir un trabajo práctico, una monografía escribiendo en un celular. El celular es muy incómodo para escribir textos, sobre todo los celulares más viejos y más pequeños, como los que tienen la mayoría de estos estudiantes. Es muy difícil escribir, y a eso agregarle que el uso de Internet es muy limitado. Ellos por ahí se manejan con WhatsApp, porque el WhatsApp no les consume datos, pero cuando tienen que usar el Google, por ejemplo, para navegar y buscar información,
como a veces se les pide desde las autoridades escolares, ahí aparece el problema de que por ahí tienen posibilidad de usar WhatsApp, pero no de usar Internet. Es decir, hay un montón de dificultades. Son un montón de las vicisitudes, por eso el docente hoy me parece que en este contexto y escenario de pandemia se ha convertido, no quiero decir héroes, porque me parece que se ha llenado de héroes el mundo ahora, y en realidad la gente no tiene opción, tiene que seguir trabajando. El docente tiene que seguir trabajando y cumpliendo con sus responsabilidades. Estamos hablando en vivo y en directo a través de esta plataforma de Instagram con Federico Mare. Federico Mare es historiador, es ensayista, ejerce la docencia, recién nos ha estado comentando todas las complejidades que supone en este contexto ser docente en este momento, y también es colaborador asiduo desde hace mucho tiempo de nuestra publicación. Federico ha compartido infinidad de ensayos que han sido publicados a través de nuestra página web www.revistaofelia.com, y también, por supuesto, nos acompaña en la revista impresa y digital. Por supuesto que nos conocemos con Federico, hemos estado compartiendo presentaciones en vivo de nuestra revista en la ciudad de Mendoza. Ustedes saben que Revista Ofelia en realidad es un proyecto editorial que difunde y promociona a artistas visuales de todo el mundo, y que nació en la ciudad de Mendoza, es así. Federico querido, empezamos hablando entonces de todas las complejidades que supone trabajar y ejercer la docencia en este contexto tan desolador, y hablaste justamente de la escritura, de los desafíos que implica de pronto escribir a través de soportes o a través de teléfonos que muchos de tus alumnos tienen. Y ahí justamente es donde me gustaría, por ese lado me gustaría seguir con la conversación, porque si hay un género en el que vos te defendés excelentemente bien y que realmente da muchísimo gusto poder leerte, es el género del ensayo, ¿sí? Vos escribís ensayos, a vos te gusta explorar como historiador ese género, y a mí me gustaría que me cuentes y que le cuentes a todas las personas que se están sumando a esta transmisión en vivo, me encantaría que me cuentes justamente eso. ¿Qué es, básicamente, qué desafío supone abordar el ensayo? ¿Cuáles son sus características? ¿Sí? ¿Qué lo hace tan particular? ¿Y cómo podrías diferenciarlo de otros géneros periodísticos? Bueno, gran pregunta. Bueno, esa inquietud que vos tenés, yo me la he planteado muchas veces como un ejercicio de autorreflexión, ¿no? Para mí la autorreflexión es un aspecto muy importante de mi vida, como persona y como intelectual. Creo que es necesario reflexionar mucho sobre nuestra propia práctica, ¿no? Es algo que muchas veces no se hace y deberíamos hacer más, porque nos expande los horizontes de nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos ha tocado en suerte. Esa reflexión, de hecho, me llevó en una ocasión a escribir un ensayo sobre el ensayo, ¿sí? Que después puedo compartir con vos y con el público de Ofelia el enlace por si les interesa leerlo, porque ahí precisamente desarrollo bien cuál es mi concepción del ensayo, ¿no? Este género. Permitime que lo recuerde sí, ahora mismo. A través de la página web www.revistaofelia.com, ustedes acceden en la página de opinión. Ahí se van a encontrar con todos los ensayos que Federico Mare ha ido aportando a la causa ofeliana, y también a través de las descargas van a poder descargar de forma libre y gratuita los 5 ejemplares en versión digital en PDF de Ofelia, porque ahí también hay producción escrita de Federico Mare que no coincide precisamente con la de la página web. Así que tienen para todos lados, a través de nuestra publicación, tienen opciones para leerte. Sí, Federico, continúa, por favor. Bueno, y en ese texto hago toda una reflexión sobre qué es el ensayo, qué es el género ensayístico, qué elementos característicos tiene,
de qué se trata la experiencia de la ensayística, la escritura de ensayos, y también qué es un ensayista o qué se supone que debería ser un ensayista, al menos como yo lo entiendo o como yo lo vivencio, lo consigo. Quizá esté equivocada, pero a mí me parece que lo más atractivo del ensayo es que puede combinar, se generan muchos cruces en esta tarea de escribir un ensayo, porque hay no solamente una investigación periodística, y corregime por favor si estoy equivocada, sino que también tiene muchos condimentos literarios que permite que el ensayo sea algo no solamente útil para leer por la carga teórica, por lo sustancioso que puede ser a nivel teórico, sino también hace que el texto sea lindo, que sea bello, que tenga belleza. Claro, sí, esa es la esencia, digamos, si uno va a las fuentes, digamos a Montaigne, que es el primer, para mí, gran ensayista, por lo menos de la modernidad, y yo creo que el primer gran ensayista en sentido estricto, el que crea, el que inventa el ensayo. Hay un texto ensayístico, un ensayo es un texto argumentativo, ante todo, pero hay muchos textos argumentativos y no todos ellos son ensayos. Un paper académico no es un ensayo, aunque por error muchas veces se dice, cualquier texto argumentativo se le dice ensayo. Eso es un error contra el cual yo combato bastante. El mal uso de la palabra ensayo. Se le dice ensayo... Sí. Dame un segundo porque Janina nos ha hecho una pregunta que me parece que habilita toda una reflexión. Dice, también creo que el ensayo habilita justamente la pregunta, el cuestionamiento, ¿no? Sí, claro, sí. El ensayo, en mi concepción, está muy unido al pensamiento crítico, y el pensamiento crítico se nutre esencialmente de preguntas, ¿no? En el sentido filosófico más radical de la palabra, ¿no? De interrogante. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, te decía que un ensayo es un texto argumentativo como otros, como la monografía es también un texto argumentativo, una ponencia o un paper es un texto argumentativo, pero claramente el ensayo es mucho más que eso. Y en ese sentido, en estos últimos tiempos hay un uso bastante equivocado, a mi criterio, de la palabra ensayos. Se llama ensayo a cualquier cosa. Digamos, cualquier texto de tipo argumentativo se le pone la etiqueta, el rótulo de ensayo. Y ahí está, para mí, el problema. El ensayo es más que un texto argumentativo. El ensayo también es un texto que tiene una dimensión estética, ¿sí? Que un paper, una monografía académica no posee. Sí, un texto... No, en absoluto. Si hay algo Exacto. Que no tiene un paper científico, es belleza. Son textos duros. No hay, exacto, es un texto que está orientado a la información, la explicación, la descripción, pero que no tiene un esmero literario en el decir, ¿sí? No tiene Exacto. Una dimensión estética. Acá te vuelvo a interrumpir, pero no me quiero perder los mensajes de la gente que se une a esto. Dice Mai, creo que el ensayo entrega libertades prepositivas al igual que la crónica. Sí, bueno, la crónica es también otro género que para mí es muy valioso, tanto la crónica periodística como la crónica histórica. También yo he transitado por ese género. En el caso del ensayo, que es el género que a mí más me gusta, tiene además la posibilidad de la argumentación. Si el ensayo, a diferencia de la crónica, es un texto de fuerte carga argumentativa, ¿sí? Donde uno hace un desarrollo de tipo argumental, de argumentos, ¿sí? Eso creo que es una marca del ensayo, pero además, como te decía, uniendo esa beta más intelectual, argumentativa, con la preocupación estética, ¿sí? Con un esmero literario, ¿sí? Yo en este ensayo que escribí sobre el ensayo, que se llama Acerca del ensayo y la ensayística, ahí planteo que hay dos grandes dimensiones en un ensayo, que es la dimensión
retórica y dialéctica, ¿sí? El ensayo tiene que lograr desplegar una argumentación sólida desde un punto de vista racional, lógico, con solvencia en las evidencias que aporten los argumentos, pero también tiene, es decir, eso sería la dialéctica, ¿no? Como se decía en la antigua Grecia, ¿sí? El arte de la discusión, del debate, de la argumentación, ¿sí? Un ensayo tiene que tener esa dimensión dialéctica, argumentativa, pero también tiene que tener una dimensión retórica. La retórica tiene que ver con la persuasión a través del buen uso de la palabra, ¿no? Del idioma. Exacto. Un buen ensayista tiene que lograr, a mi entender, tiene que ser un buen argumentador, ¿sí? Pero también tenés que saber, si me permitís la metáfora, darle carnadura, engalanar esos argumentos con retórica, ¿sí? El arte de la persuasión. Y ahí entra a tallar las figuras literarias, las figuras retóricas, entra a tallar también la sensibilidad, y ese trabajo de orfebrería con las palabras, ¿no? Un ensayista tiene que también ser un orfebre de la palabra, no solo de los argumentos, ¿sí? En términos dialécticos, sino también de las palabras en términos retóricos. Yo cuando escribo un ensayo me ocupo tanto de la argumentación, ¿sí? Como también de las palabras que elijo, ¿sí? Incluso le dedico mucho tiempo a las figuras retóricas que utilizo, cuál me parece mejor, y hasta trato de que mis ensayos, por ejemplo, creo vos te acordás que has leído uno de ellos que lo publiqué en Ofelia, sobre Piranesi, grabador italiano del siglo XVIII. Ese texto tiene parte que para mí, o yo por lo menos tuve la intención de que tuvieran cierta musicalidad. Elegí las palabras de acuerdo incluso a la sonoridad que tienen, a la cadencia que tienen, es decir, hay todo un elemento artístico. No voy a decir que un ensayo es un poema, sería demasiado pretencioso y temerario, pero sí creo que hay una fuerte dimensión estética, de búsqueda de palabras. Sí. Me parece que la metáfora que utilizaste de referirse al ensayo o al ensayista, ¿no? Como un orfebre de la palabra, reduce a la perfección todas las posibilidades infinitas que tiene este género, súper interesante, y que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Estamos hablando con Federico Mare, historiador, ensayista, colaborador asiduo de nuestra publicación de revista Ofelia. Les quiero agradecer a todos las personas que se están sumando a esta transmisión, los comentarios, los saludos, muchísimas gracias. Estamos todos los martes, los jueves, y ahora empezamos también el día sábado a transmitir en vivo este ciclo de encuentros Ofelia, que lo estamos haciendo básicamente para pasar el tiempo, que no es poca cosa, ¿no? Porque uno dice ahora en este momento, Fede, ¿cómo hacemos? ¿Cómo ocupamos el tiempo? ¿De qué forma lo invertimos? Tenemos hasta incluso una idea de que el tiempo tiene que ser algo productivo, porque nos han impuesto de que tenemos que producir, de que el tiempo también debe tener unas características mercantilistas. Si estamos perdiendo el tiempo, es que no estamos ganando dinero. Y ese es otro concepto muy interesante que me gustaría conversar con vos, que tiene que ver justamente con la noción del tiempo, sujeta por supuesto a la noción del espacio, y la noción del ocio. Uno de los ensayos y el último aporte muy valioso de Federico Mare, que salió publicado en nuestro 5º ejemplar, tiene que ver y de alguna forma desentraña esta idea acerca de el uso del tiempo libre y el ocio. Sí, bueno, yo creo que la clave para entender lo que está pasando con la pandemia y la cuarentena es esta idea muy arraigada, este ideologema central del capitalismo, de la sociedad burguesa, que es el tiempo es dinero, ¿no? Esta idea de que el tiempo tiene que rendir y que el tiempo tiene que ser útil en el sentido utilitario, ¿no? En el peor sentido de la palabra, es decir, el tiempo solo vale en la medida en que
sirva para producir mercancía, que sirva para producir valor y plusvalor. El tiempo como condición instrumental de la ganancia, ¿no? Del beneficio. Por supuesto que una sociedad que piensa el tiempo de esa manera, con esa mirada utilitaria, productivista, ¿no? Esta idea del tiempo como la condición de posibilidad de la producción de mercancías. Bueno, una sociedad que está organizada, estructurada de esa manera, sobre esa idea, es obviamente una sociedad que va a ver con muy malos ojos el ocio, ¿no? El ocio, de hecho, se ha vuelto una palabra que ha adquirido una connotación muy negativa, que no la tenía en otro tiempo, pero en el capitalismo, en esta sociedad del productivismo, obviamente el ocio se ha vuelto algo sospechado, estigmatizado, condenado, reprimido, ¿no? Como básicamente, si tenés tiempo libre y si sos ocioso, sos un vago, ¿no? Exacto. Una persona improductiva, una especie de parásito. Y bueno, cuando uno hace un salto en el tiempo y compara esta concepción burguesa del ocio con la que existía, por ejemplo, en la antigua Grecia, las diferencias no podrían ser mayores, porque en la antigua Grecia el ocio aparece, hay una visión muy positiva del ocio, se ve en el ocio la condición de posibilidad de las actividades intelectuales y artísticas, la filosofía, la política también. Es decir, el ocio es lo que permitía, ¿sí?, cultivar la filosofía, cultivar la ciencia, cultivar el arte, la política también. Por supuesto que la concepción del ocio que existía en la antigua Grecia le podemos achacar su mirada aristocrática, ¿no? Porque ese ocio era un privilegio de clase restringido a los ciudadanos varones, los esclavos, las mujeres, los extranjeros estaban excluidos del ocio, los campesinos también se veían imposibilitados de llevar una vida ociosa. Eso es cierto, pero lo que yo quiero rescatar es que en la antigua Grecia se sabía valorar el ocio, ¿sí? Se sabía que el ocio no es pérdida de tiempo, sino que el ocio es lo que nos permite reflexionar, pensar, leer, intercambiar saberes, la búsqueda de la belleza, la búsqueda de la sabiduría, todo eso implica un dejar en suspenso otros quehaceres, ¿no es cierto? Y me parece que en estos tiempos de cuarentena, yo en ese escrito con el que colaboré para el último número de Ofelia, lo que planteaba era la defensa y el elogio del ocio, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De no tener tanto miedo a aprovechar la cuarentena, por ejemplo, para leer aquellos libros que no hemos podido leer, ver aquellas películas que no hemos podido ver. ¿Por qué nos cuesta tanto valorar, ¿no?, la lectura, la reflexión? Es cierto que eso no genera dinero, pero todo tiene que generar dinero para valer la pena. Mi posición es complejo, es un desafío complejo, Fede, porque estamos sobreestimulados, tenemos como una sobreexcitación de estímulos alrededor. El celular, las redes sociales no colaboran en lo más mínimo en bajar justamente estos estímulos a los que estamos expuestos el día entero. Y es complejo ver de qué manera puedo bajar los niveles de ansiedad y entender de que de pronto la soledad, el silencio y toda esta situación de encierro puede ser una posibilidad real para justamente escarbar en cosas muy profundas y que pueden ser tremendamente liberadoras. Sí, insisto, para mí el ocio es algo que yo he reivindicado toda mi vida
De hecho, no me podría haber dedicado a lo que me he dedicado si no valorara el ocio, porque claramente dedicarse a escribir ensayos, a investigar la historia, no son actividades, digamos, lucrativas que la sociedad burguesa pueda considerar productiva, ¿no es cierto? Al contrario. Y en esto permitime que haga un paralelo con la vida de un pintor, ¿sí? Con la vida de un artista. Sí, totalmente. Y así que a mí me parece muy elogiable, muy recomendable el ocio, más en estos tiempos. Creo que en esta coyuntura tan particular que se ha generado esta presión descomunal sobre quienes trabajamos a partir de estos dispositivos de teletrabajo, ¿no? Del home working y todo esto, en este escenario se vuelve más acuciante que nunca la cuestión del tiempo libre y la importancia filosófica y existencial y política, me animaría a decir, del ocio, de la defensa del ocio. No dejemos, exacto, como digo, en ese texto que escribí para el último número de Feria termina con una exhortación, si mal no recuerdo, que es: no dejemos que, digamos, esta trituradora que es la economía capitalista y que ahora asume esta forma de teletrabajo, ¿no? En tiempos de cuarentena, se devore el tiempo libre, la ociosidad, exacto, la posibilidad de tener un tiempo para nosotros mismos, para nuestras, ahí citaría a Spinoza, nuestras pasiones alegres, esas pasiones que decía el filósofo Spinoza, que nos hacen crecer, ¿no? Que nos hacen expandir los horizontes de nuestro espíritu, ¿no? El arte, la filosofía, la ciencia. Me parece muy importante que en este momento defendamos el ocio. Manteniendo esta defensa, ¿no? Al ocio, comparte alguno de los comentarios. Es mucha la interacción en este momento de todas las personas que se están sumando a esta transmisión. Sebastián, a quien saludamos, dice: hay un miedo al ocio. La cuarentena no son vacaciones. Claro, es la premisa, ¿no? Esto lo dice entre comillas. Fue la primer consigna del Estado, ¿no? Esta cosa de decir, ojo, o sea, no, esto no es para pasarla bien, esto no es para estar ocioso, ni mucho menos. Se generó un clima de intimidatorio, diría, admonitorio, de este concepto de no estamos en vacación, sí. Vigilar y castigar, ¿no? Me acuerdo de Foucault. Es impresionante, claro, el poder, lo he dicho en varias oportunidades, a ver, es impresionante el poder que le estamos dando al Estado, que hemos sido súper obedientes, súper pasivos, estamos encerrados con miedo, con paranoia, vemos al otro como una amenaza latente. Sí, totalmente. Y el biopoder, que es una nota distintiva de las sociedades capitalistas contemporáneas, ha tenido en esta coyuntura pandémica de crisis, de emergencia sanitaria, de cuarentena, de confinamiento, etcétera, ha tenido como un caldo de cultivo muy propicio, ¿no? El biopoder ha alcanzado, que ya existía antes, por supuesto, pero digo, que en esta coyuntura se ha visto muy estimulado, ¿sí? Acicateado, y está mostrando su peor cara, ¿no? El biopoder está mostrando su peor cara. Por eso decía, me parece que se ha vuelto una cuestión más política que nunca. Vieron, bueno, conocemos esta idea, ¿no? De lo personal es político, ¿no? Y se lo ha dicho respecto a muchas cosas, y creo que en todas ellas con mucha razón. El feminismo lo planteó en su lucha contra el patriarcado, la crítica a los micromachismos. También lo han planteado el movimiento LGBT, también con mucha razón. Pero también creo que se puede plantear esto de lo personal es político respecto al ocio, el tiempo libre que tenemos como personas, ¿no? Creo que también ahí se juega esa idea tan liberadora, que es lo personal también es político, ¿no? Creo que en el ocio también, ahí hay una batalla importante que tenemos que librar. Sí, a ver, lo personal es político.
la intimidad es política ahora, ¿no? El cuerpo es político, el encierro, la soledad. No quiero dejar de compartir el comentario de Marta Condeme, que siempre nos acompaña, a quien quiero saludar, que dice: yo estoy pintando mucho y descubriendo que puedo hacer cosas que creía no podía sola. De alguna manera compartiéndonos y haciendo también una defensa en relación al concepto del ocio, que me parece sumamente interesante. Has nombrado palabras en el transcurso de esta charla que son conceptualmente muy densas, y yo sí tengo que pensar, y también relacionándolo con las características propias de un género como el ensayo, que justamente se esmera tanto en buscar palabras para que ese texto no sea solamente contundente, sino que también sea bello. Me encantaría saber cuáles son las palabras, ¿no? Ese mapa semántico de palabras que giran alrededor de esta pandemia, de esta cuarentena o de este encierro. ¿Cuáles son las palabras para vos hoy más profusas, más intensas, que de alguna manera te dejan pensando? No quiero pensar en que es muerte, desolación y apocalipsis, aunque es evidente de que hay como una cosa súper apocalíptica en el ambiente, ¿no? Que se respira algo extraño, pero me gustaría saber cuáles son tus palabras en este momento. Bueno, las palabras para mí fundamentales, que he utilizado mucho, he estado escribiendo bastante sobre la pandemia. Les cuento a quienes están del otro lado, publiqué 2 ensayos sobre toda esta crisis pandémica, junto con algunos en solitario, otros con un intelectual amigo, Ariel Petruccelli. Sí, a quien saludo porque hace un trabajo también excepcional, muy denso, así que traten de seguirlo a través de Facebook. No sé si usa Instagram, pero realmente es un aporte teórico el que hace desde la Patagonia, tengo entendido, ¿verdad? Sí, él es un teórico marxista, historiador, profesor de la Universidad del Comahue, ¿sí? De la Universidad del Comahue, Neuquén. Bien. Sí, y bueno, me parece que hay un concepto que sigue siendo clave, que por ahí no se habla lo suficiente, que es capitalismo. Me parece que no se puede entender esta pandemia sin tener en cuenta la lógica del capitalismo. Es algo que desarrollé en estos escritos, porque el capitalismo es la clave para entender el origen de esta pandemia, que remite a otra palabra que para mí es clave, que es zoonosis, estas enfermedades que se transmiten de animales a personas, pero que su origen tiene que ver con la industrialización de la ganadería, ¿sí? Pensemos que ya llevamos muchas pandemias que han tenido su origen en zoonosis, ¿sí? La gripe aviar, la gripe porcina. Algunos han planteado que el SIDA también podría tratarse de una zoonosis, el SARS. Bueno, ahora el coronavirus, todo indicaría que también se trata de una pandemia. Y claramente la culpa no la tienen obviamente los animales, sino el capitalismo, que ha llevado la lógica de instrumentalización de la naturaleza a niveles realmente inquietantes. Y sobre todo el fenómeno de las granjas de producción animal industrializada, que es un fenómeno que ha crecido mucho en estas últimas décadas, lo que podríamos llamar la industrialización de la ganadería. Son aspectos claves para entender todos estos fenómenos de pandemias y de epidemias que se han dado en estas últimas décadas, ¿sí? Y que con el coronavirus, ha alcanzado una manifestación muy inquietante, ¿no? Siempre en uno de los ensayos que escribí sobre este tema planteé que el ser humano siempre, desde que produce y reproduce cultura, tiene cierta relación de tensión con la naturaleza, a veces más suave, a veces más intensa, pero creo que con la revolución industrial y el capitalismo, esa tensión entre la especie humana y la naturaleza ha alcanzado niveles desorbitantes y desorbitantes, y el mundo marcha hacia un colapso para mí civilizatorio. No lo digo en términos apocalípticos, sino digo de la inviabilidad
del capitalismo como modo de organizar la economía y la sociedad. Todos sabemos, estamos al tanto del cambio climático, las consecuencias del extractivismo minero y forestal, en fin, la proliferación de zoonosis, que es un típico síntoma del deterioro de la vida humana en el capitalismo tardío. Es decir, vamos hacia un panorama muy complicado y honestamente no creo yo que esto tenga solución, salvo que la humanidad decida replantearse seriamente qué tipo de economía y qué tipo de sociedad vamos a tener, ¿no? Si no hay un replanteo muy profundo, muy radical de nuestra organización social y económica, el panorama que se viene es muy complicado, ¿no? Me parece sí. que estás profundizando en un punto muy interesante. ¿Y por qué? Porque ha circulado información teórica, crítica también en relación a la pandemia, y estoy pensando, por ejemplo, en escritos como los de Sopa de Wuhan, que ha concentrado pensamiento contemporáneo, en donde los filósofos, los sociólogos, politólogos piensan este escenario de pandemia y lo hacen, por supuesto, desde distintos puntos de vista. A mí me gustaría saber cuál es la visión que tenés vos en relación a la producción escrita que se ha hecho en este sentido. Llama la atención la velocidad, ¿no? Pero es que son tiempos que exigen justamente pensar las cosas ahora, hoy mismo, más allá de que dentro de 5 años también vamos a tener papers científicos y cientos de miles de tesis en las universidades del mundo que van a estar reflexionando sobre este momento y sobre las consecuencias. Pero en principio, preguntarte qué opinás de esta producción escrita que circula, y también preguntarte a qué postura adherís. ¿Por qué? Porque hay algunos pensadores en este sentido que creen que esta es una oportunidad fantástica para que el mundo cambie, sea mejor, y para que los seres humanos nos reencontremos, y tienen como, yo creo que es una visión un poco ingenua, al menos porque tengo que asumir que yo estoy convencida de que esto no va a cambiar absolutamente nada, digamos, y que el capitalismo está lejos de desaparecer. ¿Cuál es tu opinión en este sentido, Fede? Bueno, ha habido mucha producción, es cierto. Yo mismo he participado con Ariel, colaboramos de uno de estos libros, de estas obras colectivas que han estado circulando, que fue La Fiebre, que es como la Sopa de Wuhan, la segunda parte de Sopa de Wuhan. Colaboramos ahí con un ensayo. Creo que hay algunos consensos importantes, pero también hay disensos también importantes. Creo que el consenso es que esta crisis que ha producido el coronavirus claramente excede lo sanitario, y que las consecuencias económicas y sociales, culturales y políticas van a ser profundas y duraderas. Creo que eso hay un acuerdo bastante generalizado en ese diagnóstico, en esa predicción, ¿sí? En ese pronóstico. Creo que hay un acuerdo importante, ¿no? Que esto no se reduce a la cuestión salud pública, que de por sí igual es muy importante, por supuesto, sino que esto va a poner en marcha cambios importantes, me parece, ¿no? Sin caer en visiones, digamos, conspirativas, paranoides. Sí creo que ciertas prácticas de biopoder se van a ver intensificadas. Ya lo que ha pasado en China y en Corea marca que lo que se viene es, bueno, los controles biométricos, formas de seguimiento digital, y ahí hay todo un debate sobre las libertades democráticas, ¿no? Hay países que, como el caso de China, que tuvieron un éxito en el control de la pandemia donde se había originado, pero con prácticas bastante cuestionables desde un punto de vista democrático. Creo que se va a venir una discusión importante sobre este tema.
Me parece que algunos han hablado de que se viene un estado policial digital, se ha dicho. Hay un autor israelí, Harari, que ha planteado ideas interesantes y diagnósticos también preocupantes respecto a cómo podría avanzar el estado de excepción, como alguna vez lo planteara Gamben. Creo que ahí hay todo un terreno, digamos, para reflexionar, para analizar por parte de los intelectuales, ¿no? Bien, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Sí. Eso es lo que me gustaría, nos quedan escasos minutos, yo sé que íbamos a quedar cortos porque realmente entre tu nivel de análisis y las cosas que hemos charlado, obviamente el tiempo en este sentido ha sido súper tirano, pero eso quiero saber, o sea, ¿cómo va a ser el mundo después de esta pandemia? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Realmente esto nos va a dejar enseñanzas? ¿Vamos a ser mejores seres humanos o no? No lo sé. Lo que sí puedo decir es que vamos camino a la peor crisis económica en la historia del capitalismo. Ya estamos en presencia de la segunda peor crisis económica, social en la historia del capitalismo. La única que la supera es la crisis de la Gran Depresión de los años 30, pero si se mantienen la tendencia, en poco tiempo más vamos a llegar a la peor crisis en la historia del capitalismo, ¿sí? Es decir, si no aparece una vacuna pronto, yo creo que la economía capitalista va a llegar al punto más bajo en su historia, superando incluso el récord de los recesivo de los años 30. Y bueno, eso por supuesto va a tener consecuencias a nivel social, sobre todo en los países del, entre comillas, tercer mundo, que no tienen la espalda económica para afrontar esta crisis, países donde tenés grandes bolsones de pobreza, donde está el problema de la informalidad de la economía, mucha gente que no tiene trabajo formal, estable. En fin, las consecuencias políticas en cuanto al retroceso de las libertades democráticas, eso también es un tema que hay que seguirlo. El tema del teletrabajo, la precarización laboral, ¿sí? Muchas de las cosas que han llegado. Va a haber, cuando se salga de la crisis pandémica, obviamente que hay cosas que van a volver atrás, pero yo creo que no todo va a volver atrás. Yo creo, lamentablemente, que, por ejemplo, el teletrabajo, por ejemplo, acá en Mendoza ya el director general de escuelas ya ha anunciado que ve en esta crisis pandémica una oportunidad para avanzar en la digitalización de la enseñanza, que yo no me niego a las nuevas tecnologías, pero como bien planteó el filósofo italiano Agamben, hay que tener cuidado cuando hablamos de digitalización y virtualización de la enseñanza, la educación. ¿Qué queremos decir con eso? Y aparte porque más allá de que puede ser súper enriquecedor sumar herramientas digitales para la educación, yo creo que hay una cosa que nunca va a tener reemplazo, que es el contacto y el vínculo directo, la experiencia súper contundente de estar en el aula, de compartir, de dialogar, de estar en los pasillos, cruzar opiniones. Eso es algo que no lo va, nada creo que puede llegar a suplir la riqueza de lo que implica el contacto y el vínculo, y nosotros en este momento, atravesando la cuarentena y la soledad, nos damos también cuenta de lo importante justamente que son esos vínculos y la connotación emocional súper honda, ¿no? Que tiene en todos nosotros. Yo quiero agradecerte enormemente, Federico, esta hora de transmisión, este encuentro que hemos tenido desde Mendoza. Quiero que saludes enormemente a Gaby, que están ahí en mi querida Mendoza. Yo estoy acá, como muchos de ustedes saben, desde diciembre del año pasado, en Santiago de Chile, atravesando la cuarentena desde acá. Quiero agradecerles a todos la atención, el acompañamiento, los comentarios. Les quiero agradecer enormemente eso, en serio. Se los dije al comienzo y quiero volver a decírselos ahora. Estamos con este ciclo de charlas los martes, jueves y ahora también los sábados, siempre en los mismos horarios, para poder charlar no solamente con artistas, sino también con todo el equipo, con todo el núcleo duro de Ofelia. Y Federico Mare, historiador, ensayista y colaborador asiduo de nuestra publicación, es pieza clave de nuestra revista, y yo estoy enormemente agradecida por el acompañamiento, lo fiel que ha sido a este proyecto editorial.
te lo he dicho en un montón de oportunidades, pero por supuesto me corresponde también hacerlo públicamente porque estamos frente a una persona súper inteligente, muy lúcida, pero también excelente en lo humano, ¿sí? Que se ponen la camiseta y que defienden este tipo de proyectos que son independientes, que son autogestivos y que cuesta muchísimo llevar adelante. Así que yo, Federico, agradecida enormemente por esta comunicación y también dejo abierta la puerta que de pronto, quizá en unos días, podamos repetir el encuentro y poder hablar de cosas que quedaron pendientes. Con gusto, sí, con gusto. Me gustaría en otra ocasión si podemos conversar de algunos de los ensayos que publiqué en Ofelia sobre arte y también sobre el libro que acaba de salir impreso. Otro día nos queda un minuto, pero me parece que si tenés capacidad de síntesis, podés decirle a las personas que nos acompañan en este momento de qué se trata el último libro que publicaste, que tengo entendido que recibiste una excelente noticia en este sentido que compartiste a través de Facebook. Contanos de qué se trata. Sí, es un libro de divulgación histórica, se llama El éxodo galés a la Patagonia. Es un libro donde hago una reconstrucción histórica de lo que fue ese fenómeno inmigratorio tan peculiar que fue la inmigración de los galeses en Chubut, en la Patagonia Argentina, en el último tercio del siglo XIX, ¿sí? Un fenómeno muy interesante, muy sui generis, y en ese ensayo trato de explicar ese fenómeno, cuáles fueron sus causas, bueno, seguir el itinerario que tuvo la colectividad galesa en Chubut. La buena noticia es que Ediung, la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, te reeditó el libro, sí, ¿cierto? El libro, exacto, fue editado el año pasado y la verdad es que anduvo tan bien, por suerte, con las ventas, se agotó muy rápido, en pocos meses, y ahora acaba de salir una nueva impresión, así que quienes quieran adquirirlo, lo celebramos entonces e invitamos a la gente a que siga a Federico Mare a través de Facebook, porque en realidad es la red social que él usa, comparte sus escritos, así que es muy interesante que lo puedan seguir por ahí y también que se contacten con él para ver de qué manera también se pueden acercar a su libro. Nos quedan 25 segundos, gracias a todos por estar, los espero, vamos a seguir con charlas, así que atentos a las redes sociales. Gracias, Federico, un beso gigante, muchas gracias, Gabriela, saludos también a ella y a ustedes que me siguen acompañando los martes, los jueves y ahora también los sábados. Gracias, hasta luego.